La palabra que más hemos escuchado como una especie de letanía o una especie de salmo o una especie de tortura durante estos últimos años es la palabra COVID-19. Por si acaso, COVID-19 significa Coronavirus Disease 19. ¿Por qué? Porque es el año 2019. Y coronavirus, ¿por qué 19? Porque hay un montón de coronavirus. Y esto es algo que lo sabe perfectamente el invitado que tenemos acá, coautor de este libro que tenemos acá, que es solamente un libro, que es un libro no solamente pues para los especialistas, sino para todo el mundo. Porque el gran compañero que han tenido en nuestras vidas hasta ahora es este famoso COVID. Estoy con el doctor Arturo Pareja, virólogo e inmunólogo. Doctor Pareja, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días, señor Salcedo. Deduzco por su edad que todavía no está vacunado usted, ¿o sí? Sí, como médico sí. Como médico sí, como médico sí, muy bien. ¿Qué vacuna le han puesto si no es indiscreción? Bueno, lo que nos han puesto a todo el personal de salud, Sinopharm, ¿no? Las 2 dosis de Sinopharm. ¿Y qué hace usted acá conversando conmigo? ¿Cómo se siente con la Sinopharm? Bueno, en realidad, nosotros como investigadores de la Universidad San Martín hemos hecho bastantes trabajos y publicaciones sobre el SARS-CoV-2, sobre la COVID-19 y en especial este año preocupados por la vacuna y la función o efectividad que deberían tener las vacunas. Estamos frente a un nuevo virus, sí, una nueva enfermedad, sí, medicamentos que no son específicos para el virus y vacunas que por primera vez plataformas se están probando en el ser humano. Uh-huh. Entonces hay que investigar. Sí. El conocimiento parte de una base y se tiene que ir acumulando. Nos falta mucho camino por recorrer. Y en ese interín, en ese derrotero del camino, nos dimos con la sorpresa de que como ya hubo ciertos problemas a nivel nacional con la vacuna Sinopharm, todo el mundo sabemos el caso del Vacunagate. El Vacunagate. Así es. Entonces decidimos seguir investigando por el bien de todo el personal de salud y de la población. Así es que decidimos ver cómo estaba el personal de salud post-vacunado, sí, señor, con Sinopharm. Correcto. Y eso es una publicación que acabamos de tenerla el 2 de julio. De acuerdo. ¿No? Uno espera en toda investigación no solamente comunicar sus resultados, sino que esté publicado. Hay muchas investigaciones que terminan, pero no se publican. Claro, lo cual los deja pues mal, porque justamente se publica para que la gente la pueda leer cuestionándola, criticándola, y se arme un debate. Las revistas médicas existen para eso. Completamente y las revistas científicas existen para eso. Por eso, si usted publica un artículo científico en una revista que yo saco en la esquina, es simpático, pero no tiene mucho valor. Pero si lo publica en una revista científica, que la van a leer científicos, la van a poder criticar. Por supuesto. Y más ese es el tema de la transparencia, la publicidad, todo lo que hablamos. Así es. Y más aún, que debería haber más investigaciones en población local, en población nacional. Claro. Ok, hay muchas investigaciones sobre la COVID-19 de manera internacional, por regiones asiáticas, europeas, norteamericanas, sí. Pero los resultados no necesariamente pueden ser los mismos en una población. Eso es lo que yo digo, lo que me ha sacado de quicio es, ¿y cómo es la vacuna? En Bahrein ha funcionado muy bien ya. Yo no vivo en Bahrein, hermano, yo vivo en Chorrillos. ¿Qué me vas a decir a mí de Bahrein? Por supuesto. No me alcanza para pagar el pasaje, o quieres que me vaya a vivir allá para que tu pinche vacuna me haga efecto. Así es. Y aparte de eso, toda la razón que usted está vertiendo en su opinión, porque son opiniones de un lego, pero inclusive el informe de la OMS sobre la eficacia de la vacuna Sinopharm no contempló los hallazgos hechos en Perú. Claro. No contempló. ¿Y ustedes qué cosas han descubierto en el personal de salud, que es la primera línea? O sea, Así es. Nosotros, obviamente, para ver la efectividad, la inmunogenicidad, como decimos técnicamente, o sea,
Si me ponen una vacuna, esa vacuna tiene que estimular mi sistema inmune. Exactamente. Así es, mío. Claro, ¿Ok? claro. Que puede ser diferente al de mi padre, mi hijo, mi hermano, un amigo. Como que es diferente, como que es Por diferente. supuesto. Entonces, ¿cómo se mide esa respuesta inmune? Mediante el dosaje en sangre de unos anticuerpos muy específicos que se llaman anticuerpos neutralizantes contra el SARS-CoV-2. Entonces, esas pruebas se han trabajado desde el año pasado en el mundo y a nivel de investigación, pero recién se puso disponible para el Perú este año. Entonces, nosotros como investigación comenzamos a realizar esos dosajes. ¿Y qué encontramos? ¿Qué están encontrando? Así es. ¿Qué están encontrando? De la data que hemos tenido específicamente para Sinopharm, porque también tenemos data de otras vacunas, cerca del 50%, o sea, de uno de cada dos Sí, miembros de salud, sí. específicamente 49%, Ya. uno de cada dos miembros de la salud no hacen anticuerpos. Ay, señor Dios mío. Y Señor, se ve acá, perdón, y se ve acá. Ahí en está. ahí está, Ahí está el 47.9. cuadro. Ahí está el cuadro. Casi 50%. ¿Ok? ¿Qué significa UAML? Ok, cuando nosotros hacemos la prueba de anticuerpos neutralizantes, hay un valor. Sí. Si uno está por encima de 10 unidades UA por mililitro, positivo. Por debajo, negativo. Entonces ahí están los negativos. Entonces estamos por debajo de este límite del 10. Es como la nota probatoria, digamos. Exactamente. La nota, y además es el número 10. Oiga, con razón, el ex viceministro de Salud se ha puesto 4 vacunas. Y varios más, seguro, ¿no? El plurivacunado Vizcarra se ha puesto 3, aunque dice que solo es una. Bueno, es un problema de matemática o ya de psicopatía, pero si era tan buena esa vacuna, que tanto se ha defendido, a las personas que han cuestionado esa vacuna, las han acusado de hacer terrorismo sanitario. A las personas que decían hay que investigar la vacuna, que parece que no es tan buena, que parece que en Europa no la aceptan, que parece que no sé qué, les han dicho que eran terroristas, virtualmente terroristas, y que no se podía criticar. Ahora, nosotros tenemos otro hallazgo interesante de la investigación. Por favor. Esta vacuna teníamos la esperanza, porque es así en ciencia, puede salir algo bien o no puede salir. Tenemos la esperanza de que iba a funcionar porque expone el virus completo, no una partecita. De acuerdo. Pero la ciencia es así, no hay algo absoluto en la medicina. Resulta que sí hemos visto que esta vacuna estaría funcionando en aquellas personas que previamente hicieron la enfermedad. Muy bien. Bueno, así es. Interesantísimo. Muy interesante. Interesantísimo. Así es. Aquella persona que ya tuvo la enfermedad y después se vacunó con Sinopharm, ahí sí estaría respondiendo mucho mejor. Pero aquella que nunca hizo, que es lo que queremos hacer, no. Esa es la debilidad de esa vacuna. Esa es su debilidad. Ahora, hay que decir también que si me han puesto esa vacuna no es que me voy a morir, ¿no? Ni que me va a pasar algo. Por obviamente. No. Salvo casos extremos. Así es, salvo comorbilidades, otras variables que se suman. Hay un porcentaje así siempre. Es, no solamente es eso. Bueno, con esta vacuna y con todas las vacunas en general hay porcentajes de gente. Por supuesto que sí. Por eso la propuesta de esta, la propuesta en base a estos hallazgos, no estamos pidiendo que se retire la vacuna, no, le hemos encontrado un grupo especial en quienes se puede. Para que es útil. Así es. Es útil, o sea, no estamos diciendo que rompan todos los frascos. Por supuesto que no. Pero sí estamos solicitando que en base a esos hallazgos se vuelva a reinmunizar o se ponga una dosis de refuerzo al personal de salud, pero no con esta Sinopharm, sino se ponga con otra. Y estamos proponiendo que sea Pfizer. Y le digo por qué tendría que ser Pfizer. Porque hace poco Pfizer y también AstraZeneca han probado en el Reino Unido que sí estaría sirviendo para la variante Delta, al de la India. Sí, señor. Que justamente está causando el malestar en Arequipa, en su tercera ola, posiblemente en Iquitos, que ya empezó una tercera ola, y en Lima, que ya debería empezar seguro dentro de algunas semanas, y sea una tercera ola con la variante Delta. Entonces,
el médico, la enfermera, el tecnólogo que atiende en primera línea, tiene que ser el primero que esté protegido contra esta variante. Claro. Y qué mejor su refuerzo con Pfizer. Con Pfizer. Oiga, cuando han comenzado a vacunar a las personas mayores, entre ellos yo, a todos se les ha puesto Pfizer. Es La una pregunta muy era, buena opción. ¿por qué sí a los adultos mayores no se han puesto Pfizer? Y no la vacuna china, Bueno, si era tan buena. es que la vacuna Sinopharm fue la primera en llegar. Eso Y como fue lo se que pasó. puso en primer orden al personal de primera línea, y de ahí dentro de la rutina estaba primero el personal de segunda línea y segundo los adultos mayores, pero después lo pusieron en paralelo. Sí, señor. Entonces, como fue el 7 de febrero, fue la primera carga que llegó de Sinopharm, primero al gremio de salud, Sí. y después llegó Pfizer. Bueno, empezamos con los adultos mayores, en buena hora. Bueno, ahora, yo tengo mis dos Pfizer, no me ha pasado nada, no me ha dolido el brazo, no me he mareado, no me he dormido, no he hecho absolutamente nada. Es normal. Y eso, está ¿no? haciendo su vida regular. Sí, pues. De regular para abajo, pero no importa. Pero con Es todas mi sus vida. protecciones, Con todas mis obviamente. protecciones. Oiga, acá tenemos un plantón que está planteando el Colegio Médico y la Federación Médica. La federación, así es. Juntos por la tercera dosis de Pfizer. Así que es. están pidiendo los médicos. Así para es. todos los, pero no solamente médicos, sino en general todo el personal No, de salud. todo el personal de salud. Salió un comunicado de Ahí la está. Federación Médica donde Ahí está. nombran el presente trabajo que hemos hecho. Sí, señor. Así es, nombran el trabajo y esperemos que se cumpla. Esperemos que ¿Cómo se ha gestado este trabajo en la Universidad de San Martín? ¿Por qué le dan importancia a esto? ¿Por qué? En la Universidad de San Martín de Porres. Desde que empezó la pandemia, nosotros tenemos dentro del Instituto de Investigación varios centros de investigación y uno de los primeros relacionados a enfermedades infecciosas es el Centro de Infectología e Inmunología. Comenzamos ahí a trabajar. Históricamente, el señor Salcedo, mire que desde fines de la década del 90, gracias a una gran viróloga, la doctora Rosario Méndez, de la Universidad de San Martín y del Instituto Nacional de Salud, bióloga y viróloga, pudimos aislar por primera vez en el país el virus de la influenza. Muy bien. La primera vez. A partir de ahí, nuestra meta, nuestra área de trabajo comenzó a ser virología. Y ahora comenzamos, desde que empezó la pandemia, a trabajar. En sus manos está nuestra primera publicación. Un nuevo coronavirus, así una es. nueva enfermedad. Y le digo que Oiga, dentro de 2 meses sale la segunda edición ya, de este libro. Este Y en base a esta experiencia, las autoridades de la universidad y de la Facultad de Medicina han creído conveniente tener un centro solo de virología, de virus emergentes. Y a mediados, así que es. se vienen más. Y se vienen más. Se vienen más virus. Y es a Se vienen mediados más de virus. agosto que estamos inaugurando este nuevo centro. Bueno, es una buena noticia. Oiga, ¿ha bajado la influenza últimamente? No. ¿O no? No. ¿No? No, porque no se está investigando. Ah, eso es lo que está ocurriendo. Exactamente. Ajá. Influenza hay. Tanto así que, por ejemplo, a mis pacientes, cuando tienen coronavirus, también les hago una prueba de influenza porque son primos hermanos. O sea, pueden coexistir el COVID y la Pueden influenza. coexistir o simplemente la sintomatología es de influenza y no fue de coronavirus. Y yo estoy manejándolo como coronavirus y Se no como puede- influenza. Eso es lo que está ocurriendo. Yo creo que eso es en gran parte de lo que está ocurriendo, creo que es eso. Oiga, ¿se acuerdan cuando nos reíamos de los japoneses? Que se ponían mascarilla para salir a la calle. Exacto. ¿Qué tales, qué exagerados estos chinos, decíamos? O de los coreanos que entraban al metro con su mascarilla. Cultura sanitaria. Ese es el problema. Mire que Ese usted es ha el dado problema. esta Oiga. observación, porque inclusive a mis alumnos yo decía, cuando les paso fotos, esto es cultura sanitaria, esto es prevención de infecciones respiratorias. Yo estoy enfermo, no salgo de mi casa unos días y Claro. cuando salgo con la mascarilla para mascarilla. proteger Para al proteger. resto de las Por personas. ejemplo, cuando uno viajaba a ciertos países, entraba esta gente como decía, qué ridículo es esto, tales guachapos, se ponen mascarilla, creen que yo los voy a matar. No, el que te va a matar es él a ti. Lógico. Si no tiene mascarilla. Por él te va a supuesto matar que a sí. ti. Esa es parte de la Esa es cultura. responsabilidad social. Así es. Son culturas, o sea, Por eso es un supuesto. tema cultural social. Así es. O sea, yo soy responsable también de su salud y Por usted es supuesto. responsable de mi salud. Así es.
Eso está en un chip grabado. Que no lo tenemos nosotros. Que no lo tenemos, pero... Ojalá que esto nos enseñe a Así tenerlo. es. Porque, señor Salcedo, mire usted, lo que nos está pasando hoy en el mundo, hace más de 100 años pasó con la gripe española. La famosa gripe española. Y nadie Que he visto revisó fotos. la historia. No, pues. Nadie revisó. Es que no nos gusta. Así. Pensamos que somos inmunes No. a la adversidad, al dolor. Y no queremos que la gente... Entonces, los medios de comunicación inclusive actuamos mal, porque digo, no preocupes a la gente, hermano. No recuerdes esas cosas, nada. Hay que hacer cosas positivas. No es así. No. No aprendemos. No aprendemos. La gripe española, si uno revisa la historia y la epidemiología, tuvo 3 olas. Claro. Y justo en las mismas épocas que Europa la sufrió. Sí, pues. Y no se aprendió. Las mismas medidas de hace más de 100 años las estamos haciendo después. La variante Delta que ha comenzado en Arequipa, ¿no? Acá en el Perú. Empezó en Arequipa. ¿Qué Así es. dimensión tiene? Bueno, en realidad ha comenzado a expandirse, se ha tratado de controlar. Es muy difícil controlar un virus mientras la población que está alrededor no está inmunizada. Claro. Pues, Porque el virus siempre va a encontrar un vulnerable. claro. Pero cuando está vacunado, no encuentra dónde replicarse. Y ahí se controla y disminuye. La función del virus es multiplicar, crecer y multiplicar. Así es. Y para ello necesita hábitats, Una célula viva para poder subsistir. que tenemos varias nosotros ahí. Así es. Atractivas para el porque bicho. el virus siempre va a estar en la ciencia como un ser no vivo o vivo. Es la discusión hasta ahora. Ya, que ese es un Sí. tema, es un tema ya que es filosófico en realidad. Sí, bien filosófico, Yo siempre ¿ah? le pregunto a los doctores, estos virus que yo creo que tienen cerebro, digo yo, Así porque es. tienen una habilidad enorme. Una estrategia. Se reciclan. Sí. O sea, la ley de la teoría de la evolución Por supuesto. se aplica en los virus. No. El virus evoluciona. Por eso hay las variantes. Hay Teoría las de la variantes, evolución. Hay las variantes. Por eso. Y cuando combatamos la Delta, va a haber otra variante X, etcétera. Por supuesto y que le vamos a sí. echar la culpa a un pollo que había en el supermercado de Vietnam, vamos a decir, ¿no? Así es. Por eso Darwin sigue vigente. Y Darwin sigue vigente. Sigue vigente. Así es. Esa es parte de la evolución natural de este tipo de microorganismos. Y lo ¿Por vamos qué a se tener. hizo virólogo usted? ¿Por qué se especializó en virología, doctor? Justamente que primero, los que hacen virología son más biólogos, médicos muy poco. Muy poco. La que me incentivó justamente, como le contaba, doctora que hizo usted? la doctora Rosario Méndez. Nadie en el curso de premédicas de la Facultad de la San Martín, nadie quería enseñar el capítulo de virología, solamente ella. Pero ¿Por ella qué ya no estaba... querían enseñar? ¿Por qué? Porque los virus son tediosos, complicados, y más para esas épocas. Y la doctora Méndez ya estaba cansada de dictar lo mismo. Así es que ve un recién egresado y médico para que se aplique el conocimiento biológico a la medicina y me dice, te heredo. Y así fue la cosa. Y yo no quería, ¿no? Usted recibió Pero- ese compromiso de ella. Sí, recibí el compromiso de Y no ella. esperaba hasta dónde lo iba a llevar ese compromiso. Imagínese. No esperaba esta epidemia que tenemos No, ahora, por ejemplo. no se esperaba. Es impresionante. Esta pandemia, así es. Y así ha evolucionado. Ya se ha evolucionado. Y obviamente es un compromiso que tengo que cumplir y seguir cumpliendo. O sea, para la gente que cree que somos un país de quinto orden, no es verdad. Hacemos investigación acá. Por supuesto. Las universidades hacen investigación Por supuesto que sí. y hacen publicaciones serias, científicas. Como la revista que le he mostrado. Como la revista Una que le revista he de mostrado. más de 25 años en la 25 universidad. años. Entonces son cosas serias que estamos Por supuesto haciendo en que el sí. Perú. Ahora, yo tengo la impresión, soy un neófito, insisto, en que ha sido milagrosa la rapidez con la que hemos inventado las vacunas, ¿ah? ¿A nivel mundial o me equivoco? No. ¿Sabe qué pasa con el caso de las vacunas? Tuvimos ventaja. ¿Cuál fue la ventaja? Estas vacunas que existen hoy. Uno, ya tenían una experiencia con otras vacunas. Ejemplo, vacunas para dengue, que de repente fallaron y las Sí. modificaron. Vacunas contra ébola. Ah, ahí está. ¿Ok? ese es. Ébola, que comenzaron a modificarse. Y también vacunas contra influenza. Entonces, sirvieron de Son base. primas hermanas. Primos hermanos. Entonces, Primos se hermanos. ganó años. Eso mismo. Se ganó años. Y de ahí, las plataformas tipo ARN,
fracción viral, vector viral, etcétera, ya existían. Todavía tímidamente no se quería probar en humanos, tímidamente, pero se dio la oportunidad. Nos obligó. Oiga, yo lo comparaba esto con el desarrollo del VIH. O sea, hay un libro de Dominique Lapierre que se llama Más grande que el amor, que es la competencia entre Francia y Estados Unidos por el desarrollo del VIH. Que se ha convertido en eterna competencia. Se ha convertido en una competencia eterna, y claro, yo me parecía que nos habíamos demorado menos con esta cuestión, ¿no? Pero ya entiendo por qué es así. Otra curiosidad, en África del Este, en países como Ruanda, Tanzania, Kenia y otros, es bajísima la mortalidad por el COVID. Sí, aquí... ¿Por qué es eso? Porque justo una publicación anterior a esta, de la muy cuestionada, y me apena, la muy cuestionada ivermectina. Ajá. ¿Qué Muy pasó bien. con la muy cuestionada ivermectina? Y para mí sigue siendo eficaz. Sigue siendo eficaz. Esta sustancia. En un estudio que nosotros también publicamos de revisión sistemática sobre la eficacia de la ivermectina, vimos que en países, por otras publicaciones, que en países de África, en todo el África, grupos de determinados países como el que usted acaba de nombrar, ellos normalmente daban a su población la ivermectina como un antiparasitario. Ya está explicado. Eso es. Así es. Eso es. Yo tengo un especial interés por esto, porque yo he hecho una película sobre Ruanda. Espero, si Dios me ayuda, a regresar a Ruanda ahora. Y Ruanda es un pequeño país africano de 11 millones de habitantes que no llega a 500 muertos. No llega a 500 muertos. En este momento han puesto un poco de restricción por esta tercera ola, Claro. pero ya están en clases presenciales. Así es. ¿Sabe cómo es ese país? Tiene drones para llevar medicamentos de una provincia a otra. Imagínese. ¿Sabe cómo es ese país? Cuando usted necesita sangre y usted es del hospital X, llama por teléfono o manda un mail a tal lugar y en un dron le llevan la sangre que usted necesita a la azotea de su hospital. Fabuloso. Entonces, claro, evidentemente son países pobres, pero que hacen un esfuerzo enorme por la salud pública. Así es. Claro. Eso es. Y la respuesta es la que le estoy diciendo. Exactamente. Están entrenados. Claro. Están entrenados. Claro. Y esa fue la ventaja de varios países de África, porque como ahí es tan común las enfermedades parasitarias, la oncocercosis, la ceguera de los ríos, etcétera, por estos parásitos sensibles y ivermectina, ellos normalmente 2 veces al año recibían el medicamento. Pero, oh casualidad, menos prevalencia de Porque infectados. yo he escuchado una serie de explicaciones que sinceramente no me cuadraban. No, es como hace calor, el virus no entra. ¿Cómo que el virus no entra con el calor? No. Es una explicación ridícula, pero me lo ha dicho gente seria. Ahora yo le digo, en Ruanda no hace mucho calor, no es un país tropical, es un país medio alto. Claro, es que es el este, así es. Exactamente, África del Este, Claro. es un país un poquito alto. No es. Yo he estado en Ruanda, oiga, en el mes de julio del año 2019, y se me produjo un derrame, tengo una debilidad capilar aquí en los ojos. Ajá. Entonces la intérprete que yo había contratado me dijo, te llevo a una clínica. Dije, no, gracias. ¿Cómo será la clínica? Dije yo, con mi prejuicio de hombre blanco, entrópico, hombre blanco. Y entré a una clínica que me quedaba turulato. Una atención de primera, en fin. Hasta no ver, no creer. Eso es lo que pasa, pues. Bueno, doctor, muchas gracias. A usted, señor Salcedo. El libro ya lo tenemos. No, librerías. el libro se publicó el año pasado. Como Sí. le digo, dentro de 2 meses sale la nueva edición, que la recibirá obviamente. Y Hombre, pues, muchas gracias. va a ser mucho más grande. Y mire que en este libro, inclusive nos habíamos adelantado a las posibilidades de variantes. No nos hicieron caso. Acá Hablamos están de las primeras, están pronosticadas las variantes. las primeras que van a- claro, plataformas de es vacuna, lógico, ya es explicamos. Pero a veces, Es lógico. ese es el problema. No hacen caso a aquellos que nos dedicamos ¿Por qué a está investigar. todo tan politizado? La Lastimosamente, vacuna está politizada. Los medicamentos El también. medicamento está politizado. ¿Qué es esto? Un día va a haber una asamblea de virus y se van a poner a discutir entre ellos.
Eso es lo único que nos va a salvar, porque esto está muy politizado. Y no, la salud no puede caer. Ni no salud ni la- educación se puede No puede ser, no se recurrir a puede eso. politizar, no respetamos la ciencia. Todo lo queremos partidarizar, estamos mal. Bueno, doctor Pareja, gracias. A usted por la Saludos a la invitación. universidad. Saludos Por supuesto a la que universidad. sí.